Bien, voy a hacer un ejercicio sobre Taylor con Sage. Aquí hay dos tipos de ejercicios. El primero es uno en el que te dicen cuál es el orden del polinomio con el que me dicen que el polinomio es de orden 5 y me piden que calcule una cota del error. Y el segundo es al revés, me dan el error que quieren cometer, ¿vale? Y me piden que calcule el valor de n y calcule el polinomio. Bien, en este caso me dicen que la función f de x es coseno más seno. Me piden calcular el polinomio de Taylor de orden 5, centrado en el 0, representar gráficamente f y el polinomio, calcular una aproximación del valor de la función, ¿vale? En el punto 0,1, utilizando el polinomio, y dar una cota del error absoluto cometido por la aproximación esa, ¿vale? Bien, comenzamos primero definiendo la función. F de x es coseno más seno. A continuación, simplemente diciendo Taylor de f con la variable x en el punto 0,5, en el punto 0 y con orden 5, podemos evaluar el polinomio, lo calculo y me sale esto de aquí, ¿vale? Ese polinomio lo almaceno como una función que depende de x. Este es el polinomio. 1 partido por 120 por x a la quinta más 1 partido por 24 x a la cuarta, etcétera, ¿vale? Ese es el polinomio. Ahora me piden en el segundo apartado una representación gráfica de la función y del polinomio. Pues la hago y me sale. El polinomio es la función en rojo y la función es en azul, ¿vale? Pinto la función entre menos 3 y 3, ¿vale? Pinto el polinomio entre menos 3 y 3 y lo pinto de rojo. Simplemente he hecho eso. Y label es para poner estas etiquetas que no hace falta que lo hagáis vosotros. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente P, pues cerca de 0, se parece mucho a la función. Y cuando me alejo, deja de parecerse a la función. Cuando yo me alejo, conforme me alejo, cuando suba el grado, si en vez de 5 uso 6, igual llego a aproximarme hasta aquí. Si es 7, a lo mejor hasta aquí, etcétera. Y cuanto más grande es el grado del polinomio, más en una zona más alejada del punto 0, que es donde está centrado el polinomio, ¿vale? Se irá apareciendo cada vez más en una zona cada vez más alejada. Bien. Vamos a ver, de hecho vamos a pintar el error en el intervalo menos 1, 1. El error es simplemente pintar valor absoluto de f menos p entre menos 1 y 1, ¿vale? Y es esta cosa verde que hay aquí. Pero fijaos que esto es 10 elevado a menos 4, ¿vale? Es decir, que el error es pequeñito cerca de 0 y luego conforme me alejo el error crece, ¿vale? La aproximación que me han pedido, ¿quién es? Es el polinomio en el punto 0,1. Esa aproximación es este valor, 1,09, etcétera. Bien, y ahora me piden que dé una cota del error. La fórmula de la cota del error es f en el punto menos el polinomio en el punto es menor o igual que una acotación de la derivada n más 1, como n5 es la derivada sexta, ¿vale? De la función. Eso por la distancia desde el 0 al punto, que eso es 0,1 en este caso, elevado a n más 1 partido por n más 1 factorial. Bueno, pues esto simplemente podemos calcular aquí. Necesitamos calcular quién es m. Pues para eso pinto la derivada de orden 6 en el intervalo 0, 0,1, porque es ahí donde nos interesa, ¿vale? Y al pintarla me doy cuenta de que, por ejemplo, tomando 1,1, ya me vale la m. Pues entonces defino m igual a 1,1 y la cota es m por 0,1 a la sexta dividido por el factorial de 6. La cota es este numerito, que es del orden de 10 elevado a menos 9, ¿vale? Finalmente, el valor de la función es este, el valor del polinomio es este, la diferencia entre ambos valores en valor absoluto es este número, que es del orden de 10 elevado a menos 9, pero esto es 1,4, ¿vale? Y la cota era
la cota era, si os fijáis, era 1,52. Por tanto, cuando yo calculo la cota menos esta diferencia, me tiene que dar un número positivo y me da un número positivo. Por lo tanto, efectivamente, la cota está bien calculada.